de Agustín Supisic. Él es un periodista, está especializado justamente en este tipo de temas de la política nacional e internacional, y nos va a contar un poco qué está pasando en Argentina. ¿Cómo estás, Agus? Buenas tardes, Charo, ¿qué tal? Saludos ahí a todos. ¿Cómo andan tanto tiempo? Estamos muy bien acá, expectantes con tu columna. La verdad teníamos muchas ganas de de escucharte nuevamente. Sí, me acuerdo que la última vez que hablé fue como a principio de año, hace bastante ya. Sí, no se tiene que Pero bueno, acá cortar. estamos, acá No se estamos. tiene que cortar. Te tenemos que llamar más En ese seguido. momento creo que estaba saliendo de- del esquema del cepo, el gobierno en ese momento. Mirá, y nos vuelve a quejar el dólar otra vez. Me acuerdo que lo último Y que hoy hablamos vuelve fue el tema de las bandas. el tema de las Las bandas, sí, es bandas. verdad, te acordás bien. Tuvimos, tu... Que veíamos en dónde iba a estar el dólar, a qué precio. Bueno, hoy seguimos más o menos en ese sentido, así que pasaron varios meses, pero la historia sigue siendo bastante similar. Totalmente. Agus, yo quería preguntarte, ¿vos tenés una idea de cuánto es el monto al cual asciende la deuda acumulada hoy por el gobierno nacional? Y el tema es que es difícil de contarla, ¿no? De contabilizarla, Claro. porque con So- tantas maniobras que han hecho para ir, que después las vamos a repasar porque hoy las anoté, porque son tantas, como para mantener una cierta estabilidad de la macro, medio que no se sabe bien cuál sería la deuda. Aparte viene arrastrada de años, ¿no? Viene claro. arrastrada Desde Macri. sobre todo desde el gobierno de Macri con el mismo ministro de Economía que este año otra vez volvió al FMI, así que si venimos con números va a estar medio difícil en ese sentido. Yo puedo explicar más o menos lo que quiso hacer el gobierno en este tiempo y quiero marcar un punto antes Sí. En lo que fueron las elecciones de la provincia de Buenos Aires, que ahí hubo un quiebre y un golpecito de realidad, ¿no? Para el gobierno de Milei y de los libertarios en general, donde, bueno, ahí tuvieron una contundente derrota que en cierto modo le bajó un poco esa espuma con la que venían tratando y comunicando, ¿no? Su Sí. política en todo este tiempo. Esto de las elecciones me parece que es un punto de inflexión importante, que encima vino acompañado también con que el mercado, ya previo a las elecciones de PBA, ya venía desconfiando bastante del plan económico. Y digo del mercado porque es un rol muy importante, porque si nos ponemos a analizar fue un actor que desde que asumió Milei fue apoyándolo, ¿no? En todas sus medidas, en su medida de ajuste, en su medida de superávit fiscal, en la bajada de inflación, en tratar de ir saliendo del cepo cambiario. Pero bueno, llegó un momento en que el mercado dijo, bueno, te apoyé hasta este momento. Y creo que ahí está justo también acompañado con las elecciones de Buenos Aires, porque no notaron que había por ahí un plan más allá del ajuste, de mantener el superávit fiscal, de mantener la inflación baja, la otra pata, ¿no? La otra pata más Claro. tangible que tiene que ver con el consumo, con el crecimiento, con el empleo, con todo esto que después se reflejó en las urnas, ¿no? Y vos, Agus, cuando hablas del mercado, este mercado, ¿no? Que es el que está apoyando a Javier Milei, ¿es un mercado que tiene que ver más tiene que ver con lo productivo o tiene que ver más con lo especulativo? Porque, No, con lo segundo, claramente con lo claro, segundo, con lo financiero, con el tipo de cambio, con los bonos, con todo esto. y el dejar de Eh, apoyarlo un poco es, bueno, se me terminó el negocio. Sí, ven que por ahí algunas cosas que creían que venían bien estabilizadas comenzaron a sucumbir. Y acá, si querés, empezamos a repasar un poco toda esta manera que tuvo Caputo, sobre todo, de ir sosteniendo un modelo económico a través
la acumulación de dólares, ¿no? Que no tenía el gobierno desde que asumió. No sé si recuerdan que al poco tiempo de asumir, el gobierno en el verano mismo del año que asumió, hizo un blanqueo Sí, de sí, dólares. sí. Sí, Bueno, que le fue muy bien. sí, le fue muy bien, fue como el primer acierto y es donde se ganó un poco el espaldarazo, que ya lo tenía del mercado financiero, pero bueno, esto fue como un hecho que dijo, bueno, viene acá Milei, vamos a seguir bancando. Ese blanqueo, para darte un número, fue de 20.000 millones de dólares que el gobierno pudo, que está bien, eso no fue ni un préstamo ni nada, sino fue la propia gente, la propia sociedad, ¿no? Que por ahí aprovechó a agarrar alguna plata que no estaba muy legal, que digamos, Los narcos, pero por ejemplo, sí, podrían haber claro, blanqueado. no claro. sabemos quién habrá sido, sí, tranquilamente. Puede ser Eh, o sea, puede ser un pibe que está laburando como freelancer para afuera y no podía blanquear la Tal cual. plata, o puede ser un narco. Tal cual, no hay una especificación ahí, tampoco la necesitaba el gobierno, ellos necesitaban los dólares como Claro. necesitan hasta el día Sí. de hoy, ¿no? Yo Eh, te quería preguntar sí, justamente por esto. Se ha habilitado, de hecho, un sistema de retenciones cero a los exportadores. Y en solo 3 días se dio de baja incluso esto. sí, Con los bueno, exportadores juntando unos 7.000 millones de dólares como tope máximo para exenciones impositivas. claro, mira, yo creo que esta semana, o sea, a partir de este lunes que comenzó la semana de hoy viernes que está terminando, podemos ver, de hecho, cómo se encuentra hoy por hoy el gobierno, con qué volatilidad tiene que funcionar, cuántas cosas tiene para anunciar. Creo que lo de las retenciones cero fue algo que vino muy acompañado con el gran apoyo que le dieron desde Estados Unidos en el viaje que realizó Milei este fin de semana. Fue como bueno, venimos con el espaldarazo yanqui, venimos con una estabilidad que estábamos perdiendo, vamos a meter estas retenciones cero con un límite hasta el 31 de octubre, porque necesitamos los dólares frescos. Y la jugada le salía bien porque era todo lo que tenga que ver con retenciones cero, con baja de impuestos. Me parece que hoy por hoy la sociedad y sobre todo los grupos más poderosos lo están bancando, lo apoyan. Pero el tema fue que en esos 3 días, como bien decías, Sí. unos grandes productores cerealeros fueron los que acapararon todo el cupo. Y esto no le dio ningún beneficio al campo en general, ¿no? Lo que terminó siendo una medida, por un lado buena, pero por otro lado ponerse medio en contra del campo, me parece que no se la esperaban, ¿no? Sobre todo a la sociedad rural que abiertamente hoy no, pero ayer creo que salió a hablar el titular diciendo que la verdad que no estaban muy contentos. Mismo Espert, que es el candidato principal en la provincia de Buenos Aires, dijo que no le había gustado la medida. O sea, por buscar Claro. creo que se pasaron de vuelta. Y aparte, Agus, en teoría, a estos grandes productores les avisaron que iban a cerrar. Sí, O yo sea, creo que lo tenían bastante acomodado, ¿no? claro, No creo que hayan sido tan improvisados, o tal vez sí, no sé, pero la cuestión es que no ha sido. Para la juntada de plata la hicieron porque ellos necesitaban eso, pero claro. de todas formas no lograron por ahí dar ese mensaje de, bueno, retenciones cero al campo, a todos los productores, medianos, chicos, que trabajan por el suelo y por la tierra argentina. Bueno, la verdad que no quedaron en ese beneficio, por lo menos en este caso. Veremos más adelante, ¿no? Si vuelven a apostar por una retención cero. Esto fue bastante temporal. Sí. Así que, bueno, y volviendo a esto de la semana que decía que fue tan volátil, el apoyo de Estados Unidos les calzó en el momento justo. De hecho, yo creo que tenían seguramente una información guardada. No sé si recuerdan el viernes pasado lo que era el mercado.
Sí, Sí. lo que fue el dólar, sí. que traspasó el techo de la banda, estuvo el récord de precio en 1.500 y pico de pesos. Sí. Parecíamos que no íbamos a un fin de semana durísimo y el lunes iba a explotar todo. Pero bueno, en Argentina no hay que ser tan drástico, me parece. No hay que pensar ni que el viernes se iba a morir del país, que se iba a explotar todo, que el dólar iba a 2.000, 8.000 pesos, o que ahora con el espaldarazo de Estados Unidos todo se soluciona. Todo lo contrario, o sea, es No. como que hay que buscar un equilibrio, hay que ir viendo cómo se va dando, porque la verdad que día a día esto es un cambalache importante. Es un aire hasta el 26, esto. Sí, de hecho, en este mensaje que escribió Scott Bess en Twitter, ¿El que le dieron a eh, Milei impreso? escrito así, Le- impreso, El premio. bueno, escribió varios, pero el primero de todos, perdón, el primero no, uno de los últimos fue como diciendo, vamos a extender este rescate, esta ayuda para apuntalar la economía del gobierno de Milei. No hablaba de Argentina, sino hablan de Milei solamente. Sí. Eh, Como una ayuda a un aliado súper estratégico y que la verdad que en ese sentido sí es súper estratégico porque Milei hace todo exactamente lo que le ordena Trump No pide en nada. política exterior. Eh, claro, por ejemplo, hace poco se votó por el reconocimiento del Estado de Israel y de Palestina, y bueno, obviamente Argentina fue detrás de lo que decidía Estados Unidos. Es un aliado estratégico. Pero lo que yo te iba a decir es que este tuit del secretario del Tesoro prometiendo, creo que hasta 20.000 millones de dólares, se estaba hablando de un rescate, Sí. eh, va directamente atado con que el gobierno de Milei gane las elecciones. Sin que gane las elecciones, No hay yo préstamo. no sé si acceden al préstamo si accedemos a ese préstamo como nosotros pensamos. Así que ese es un dato que no es menor. Claro. Yo te quería preguntar, además, teniendo en cuenta esta refinanciamiento de deuda del Fondo Monetario Internacional, cuando, cuando consigue el apoyo de Donald Trump para realizarlo, ¿es ya automáticamente una garantía de que el organismo le va a otorgar ese préstamo? Porque recordemos que Sí, solamente Estados Unidos representa el 30% de las acciones del FMI. sí, pero mira, yo creo que el día que Scott Bessent pone el tweet de apoyo total eh, al gobierno de Milei, al rato el FMI con Georgieva hace lo mismo. Tuitea, no sé si se acuerdan, pero subió un tuit diciendo que el FMI iba a seguir estos mismos pasos o la misma política que reflejaba el tuit del secretario del Tesoro de Estados Unidos. Entonces, sí, yo creo que va muy de la mano. El FMI y el Tesoro, el ministro de Economía, porque básicamente les conviene, ¿no? Que Argentina siga inmerso ahí y que bueno, por ahí después puedan sacar algo a cambio, que eso tampoco se ha sabido, ¿no? Si el gobierno de Estados Unidos pidió o no algo a cambio a, a la Argentina. Eso también es algo Volviendo en de el materia de tiempo, especulación. Agus, volviendo en el tiempo, esta situación me recuerda o es muy parecido a lo que sucedió con el gobierno de Macri, también muy cercano a Sí, las elecciones, cuando cuando Estados Unidos, el Fondo Monetario, le dio ese préstamo de 50 millones que no se llegó a cobrar en su totalidad, pero que le dio un préstamo de incluso de mayor monto. Que fue, 45 mil sí, millones de dólares. sí, pero bueno, sí, que se llegó creo a cobrar 42 por ahí. Pero digo, me recuerda mucho a ese mismo hecho, como para tener una hay situación. muchas coincidencias, como vos decís, hay muchas aristas que se fueron dando muy, muy similares. De hecho, creo que ayer u hoy se cumplía el año en que Caputo renunciaba como ministro de Economía de Macri y ya habían las elecciones de medio término como están teniendo ahora los libertarios, donde Macri había perdido.
Entonces, hay coincidencias preocupantes, hay otras diferencias que te hacen pensar que no están así, pero hay coincidencias muy, muy similares, sí. Coincido en lo que decís. Por último, para redondear esta idea de lo que fue esta semana, ¿no? Sí. De tanta volatilidad, cuando el lunes está la noticia del tweet de Betson, todo, el dólar cae más de 100 pesos en un momento nomás. Y muy fuerte, y suben los bonos, suben las acciones, parecía un panorama totalmente alentador, que por ahí el martes se sostuvo, pero ya a partir del miércoles y jueves la cuestión empezó otra vez a estar menos en alza, sino más moderado, con el dólar oficial igual ahí redondeando los 1.350, por ahí, ¿no? 1.330, como que eso tuvo una cierta tranquilidad, pero Sí. hoy mismo ya hubo una nueva cuestión que no le jugó a favor al gobierno, que fue esta medida de restricción cruzada del Banco Central, que viene a combatir ese rulo que se hacía entre el dólar financiero y el dólar del Banco Nación, ¿no? Sí. Que había personas cualquiera, y empresas también, empresas no, sino gente con plata que podía comprar el dólar oficial y venderlo en el MEP y ganar una cierta parte ahí, ¿no? Porque había como una especie de brecha. Sí. Claro, famoso rulo. la cuestión es un famoso rulo, y la cuestión es que eso fueron a combatirlo hoy, salió hoy la medida, y ya disparó una brecha entre el Banco Nación, entre el dólar del Banco Nación oficial y lo que son los financieros, que se ubicaron otra vez 100 pesos arriba. Así que esto también puede jugarle en contra. No fue bien recibida, pero al mismo tiempo, y seguimos con la volatilidad y todo lo cambiante que está esto, que lo que sería que el gobierno hoy compró récord en el Banco Central, como 1.500 millones de dólares. De Lo que hizo reserva. robustecer un poco las reservas, Claro. sí. Bueno, pero estuvo vendiendo muchísimo la semana pasada. Claro, estuvo vendiendo mucho, estuvo vendiendo casi 1.000, ahora pareciera que las recuperó, pero por eso es como que hay que ir día a día, faltan 4 semanas nada más para las elecciones, pero también es una barbaridad de tiempo, por lo inestable que está todo, ¿no? Claro. El otro día estábamos comparando inclusive la cantidad de cifras con las cuales se están utilizando la cantidad de dólares, la pila de dólares que se está generando con deuda para sostener el tipo de cambio, y llegamos a la conclusión que es incluso igual al presupuesto del financiamiento universitario de la UBA, por ejemplo, en un año. En un día se gastan lo que se usó para vender, la misma cantidad para sostener el tipo de cambio. En un solo día se vendió el presupuesto de la UBA. El presupuesto de la UBA de todo un año. Para tener una dimensión de la cantidad de dinero que en este momento se están gastando. Sí, son datos que la semana pasada estaban siendo muy, muy preocupantes. No iban a llegar para nada bien a octubre si seguían con ese caudal de ventas, ¿no? Por día, que encima se fue duplicando día a día. Pero por eso, cuando nosotros pensamos que el viernes ya era el fin del gobierno, casi apareció este espaldarazo de Estados Unidos, y por eso no creo que no hay que ser tan drásticos en los análisis, hay que tratar de ir viendo cómo se dan las cosas, porque de muchas cosas hay intenciones, hay intereses, y bueno, hay que saber tratar de leerlas y no ser tan drástico como estoy diciendo. Claro, no apresurarse. Sí, ni para un lado ni para el otro, me parece, porque es lo que decís. Bueno, hay muchos intereses internacionales en que Milei gane esta elección, básicamente, porque le sirve, sobre todo esto a Estados Unidos le sirve como aliado. Pero bueno, nada, también es lo que decís, la economía está muy inestable. Entonces, parece que
esto, el lunes está Y- todo bien y de repente ahora tienen que poner un cepo. Totalmente, porque convengamos que el plan económico no está cerrando por muchos lados. Por ahí en otros momentos de este año estaba más consolidado, ahora está con muchas más grietas, ¿no? Con algunas fisuras que por ahí con el tiempo se sabía que por ahí iban a venir, porque todos estos meses de gobierno de Milei y años ya, eh, estuvieron haciendo todos estos parches, ¿no? El tema del blanqueo, el dólar Claro, blend, los GOPREALES, ni hablar del préstamo del FMI. Ahora hace poco hubo un desembolso adicional del FMI pese a no cumplir del todo la meta que tenían firmada. Entonces, nada, cuando por ahí las papas queman, ahora sabe que el gobierno de Estados Unidos puede aparecer y darle esa tranquilidad. De todas formas, es como dice el dicho, ¿no? Pan para hoy, hambre para mañana. sí, total. Entonces no podés confiar. Así que bueno, yo creo que hay que ir día a día y más en este mes que va a ser durísimo. Hoy es 26 de septiembre en un mes justo son Las las elecciones. elecciones nacionales legislativas, 26 de octubre. Así Así que hay que que ver qué pasa. Sí, yo creo que el mayor va a problema es haber. eso que vos decís, de no se puede confiar. Y ahí es cuando te das cuenta que la economía se basa en la confianza. Y cuando el futuro de un Sí, país queda en las manos de la decisión de un presidente que es gobernante de otro país, y te genera cierta desconfianza. Eh, sí, te genera cierta inestabilidad. Entonces, creo que por ahí un poco eso radica el hecho de no tener un gobierno estable, un país que tenga independencia económica, hace que se generen estos descalabros y sí, y eso. al mismo tiempo, y esto no es una defensa al gobierno el gobierno nacional, sino es cómo está contextualizado su mandato, ¿no? Hace poco venía de recibir rechazos al veto en el Congreso de todo tipo, Sí, así que también en ese sentido la oposición no está trabajando tampoco para colaborar con lo que quiere hacer Milei. claro. No Entonces, está siendo tan eh, dialoguista. Sí, claro, Sí. y lo mismo con los gobernadores, que ahí tienen otro frente de batalla. Así que hay muchas cosas que el gobierno debería empezar a prever. Ahora hace poco se filtró una foto de Guillermo Franco con Mauricio Macri, que bueno, eso yo le pondría un poco el ojo, a Ujú. ver qué puede pasar ahí. Eh, Después estuvo el tema de la corrupción de la causa Andis, que claro. sigue ahí investigándose, que apunta directamente a Karina Milei y a personajes cercanos al gobierno, como los Menem. Entonces, bueno, faltan muchas cosas que se tienen que ir desarrollando, por eso hay que ser cautos Ujú. y bueno, ir viendo cómo se desarrolla. Yo creo que esto queda más claro, esto último que decís queda más claro con el hecho esto de que quiso firmar lo que fue, viste, el Pacto de Mayo, donde solamente 3 gobernadores se juntaron con los ministros ahí de Milei, y ahí un poco quedó en claro el poco consenso que está teniendo. Qué lejos Sí, queda de Mayo hecho igual, ¿eh? quedó lejísimo Sí. y ahora apareció un nuevo personaje, un nuevo funcionario que es catalán, que va a cumplir un poco esto de ser el nexo entre gobernadores y el gobierno. Ujú. Volviendo a la figura del Claro. ministro de Interior, que no existía, no, pero que sí que no la habían utilizado, sino que estaba suprimida. De hecho, ahora el lunes va a haber una reunión del Consejo de Mayo. Ahí la va a liderar Guillermo Franco y también puede haber alguna cuestión de esto que se firmó en Tucumán que hacías mención. Perfecto. Vamos, es de a poco, ¿no? Es ir viendo, son muchas cosas, muchos frentes y bueno, espero que haya quedado un poco claro con, Total. Sí, con, también, ese, con este orden, ¿no? también está bueno como entender los contextos también y no querer hacer futurismo. Ujú. Entender que, Prefiero bueno, eso, hay, prefiero eso, porque ya hay claro, mucha gente haciendo eso, entonces
Y la- preferible ir de a poco. Salvo la vidente, la vidente que sale en Sí. TikTok, que esa la bancamos. Ella es la única que puede hacer futurismo Sí, esa es licenciada, es licenciada. Así en que futuro. vamos a darle un poco Trabaja de para crédito. Derecho al Futuro, no mentira. No. Agus, un placer tenerte, escucharte, la verdad. Gracias, Eh, gracias. Sí. ¿Sabes qué nos vamos a comprometer? ¿Te llamamos en octubre? ¿Te Dale. parece? Después de las elecciones. Llámenme. sí. Antes. O antes o después, ¿qué preferís? Lo vamos viendo porque tal vez amerita un poco antes también. Dale, antes que el día que no hay beta. Por lo menos una Beta no semana queda. antes. Veda. El día que no hay veda. ¿Cómo no? Una semana ¿Cómo no? antes. Claro, en la semana de mi cumple. Te mandan acá saludos por el chat de YouTube. Sebastián Álvarez dice, dale Agus. Grande Seba, un gran amigo. También, Un saludo también Un para saludo él. Sí. para- Hoy iba a venir, Sebastián no pudo al Álvarez. final Y del gran piso. compañero de Martillá también. Total. Hoy iba a venir, pero al final no pudo pasar. Tenía otros compromisos. Sí, pero bueno, seguro lo tenemos la semana que viene. Te mandamos un abrazo, Agus. Gracias, Charo, y saludos para todo el equipo y bueno, siga rompiéndola. Gracias. Ahí pasó Agus Upicic. Él es un periodista, está especializado en política nacional e internacional y nos habló un poco de qué es todo esto que se está gestando en el país, que está bastante confuso. Sí, ¿qué pasa en Argentina? ¿Qué pasa en Argentina? La verdad, en Argentina y que es un poco qué pasa en Estados Unidos. Ahora también. Sí. Impresionante, sobre todo, creo que después voy a profundizar un poquito más. Me encanta. Escuchamos un temita y venimos en unos minutitos.